En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos para seguir discerniendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a ver qué nos quiere enseñar el día de hoy y a ver qué tema podemos tomar el día de hoy. Me acompaña como siempre Tere. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios. Otro día más, y antes de empezar a escudriñar la palabra, pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos dirija y que lleve a buen término la obra que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, que todo lo que de mi boca y corazón salga sea palabra de nuestro Señor Jesús, que nos use solamente como instrumento de la honra y la gloria para Él. Siervos inútiles somos, Tere, Señor, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender. La lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, pidiéndole a nuestra Santísima Madre, la Virgen María de Guadalupe, que con su divina intercesión, por favor, interceda ante Dios Padre Todopoderoso, para que por cada programa, por cada suscriptor, por cada like que en este programa haya, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, especialmente por aquellas que ya tienen mucho tiempo ahí, que nadie ora, que nadie reza. Mas no sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos también a Santa Margarita Lacoque, quien es la que nuestro Señor Jesucristo escogió para que nos enseñara la doctrina del Sagrado Corazón de Jesús, que interceda también por nosotros, ya que consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. Y también pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, nos dirija y que lleve nuevamente a buen término la obra que nuestro Señor nos ha encomendado. Todo se lo pedimos en nombre poderoso de Jesucristo, que vive, que reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi Tere, ¿de qué podríamos hablar el día de hoy? ¿Preguntas o interrogativas? Sí, lo que pasa es que el domingo pasado vivimos la resurrección de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y pues para serles honesta, fue una misa muy bonita, ¿verdad? Y pero también el Padre nos dijo que después de la resurrección, ¿qué sigue, Andrés? ¿Qué tú nos podrías explicar con la Biblia, con lo que tú has aprendido después de que vivimos los 40 días de la Semana Santa? Bueno, perdón, de la Semana Santa. La Cuaresma. La Cuaresma. Lo que pasa es que todos los tiempos en la iglesia es un tiempo casi, por ejemplo, empezamos desde noviembre, yo creo, del día de Adviento, que es preparación para la venida del Señor Jesucristo. Preparamos nuestros corazones para recibirlo. Lo recibimos el 24 de diciembre, quiere decir que Jesús nace en nuestros corazones, nace en nuestras vidas y tenemos que irnos transformando. Después el miércoles de ceniza empezamos lo que es la Pascua. Son 40 días. El miércoles de ceniza nos enseñaba que el nivel en el que estamos en comparación con nuestro Señor, o sea, somos absolutamente polvo, somos nada, estamos hechos de lo más barato, yo creo, que hay en la tierra, pero eso nos lleva, a poner los pies en la tierra y no crecernos mucho. Y luego empezamos la Cuaresma después del miércoles. Y la Cuaresma, ¿qué nos enseña? Pues estar 40 días en comunicación con Dios por medio de la oración, ayunar, no solamente a lo que estamos acostumbrados, que es a la carne y esos comidos alimentos, no, a darle ayuno a lo que en realidad nos aleja de Dios, ir preparándonos nuestras vidas, o sea, con mucha oración, con mucho ayuno, dejando atrás lo que nos impide acercarnos a Dios
y también con la limosna, que es más que nada la caridad, ser compasivos especialmente con nuestros familiares, los seres queridos que tenemos alrededor, pero también con la gente que nos rodea. Son 3 cosas que la Cuaresma nos enseña y que tenemos que poner en práctica. Cuando tú terminas la Cuaresma, el Día de Ramos, viene la presencia de entrar Jesús triunfante al templo. ¿Qué significa para nosotros? Pues ya llevas 40 días renunciando a lo que te gusta, ya llevas 40 días de oración, ya llevas 40 días de caridad, compartiendo y dando amor como Dios nos encomienda. Quiere decir que Dios ya entró, Cristo entra reinante a tu corazón. Recibes la palma, la hoja de palma, la rama de palma, que significa que en mi casa, en mi corazón, en mi vida, Jesús reina. Y reinar quiere decir hacer la voluntad que Jesús nos pida. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces ahí empieza la Semana Santa. ¿Y la Semana Santa qué nos trae? Pues el Jueves Santo, el principal día, los 3 regalos de Jesús, perdón, que es la Eucaristía, que nos va a reforzar, nos va a alimentar. Ya llevamos 40 días viviendo una vida digna de Dios. Ya Jesús reina en nuestras vidas. Ahora nos alimentamos con el pan bendito, que es el que Jesús nos deja en la Eucaristía el día del Jueves Santo. Pero también nos entrega la misión a sus sacerdotes, los discípulos los ordena sacerdotes, dándoles su cuerpo para que nosotros tengamos alimento todo el tiempo que vayamos a estar aquí. Y también nos da la prueba de amor más grande que yo creo nos ha dado. Bueno, nos ha dado muchas, pero el rebajarse como un siervo hasta abajo y besar los pies de sus discípulos nos enseña qué tan humilde es Él. Él que lo tiene todo, Él que lo es todo, se humilló, nos enseña por qué nosotros no. Después el viernes, pues estuvimos de luto junto con toda la iglesia, esperando el día de la muerte, la resurrección, la muerte del Señor Jesucristo, y vivimos el Vía Crucis, lo vivimos aquí, lo estuvimos viviendo, estuvimos con Jesús todo el Vía Crucis, todo el día, viviendo paso a paso lo que Él vivió, tratando de meditar los misterios, que eso es una de las partes de la Cuaresma y también de la resurrección, que es no solamente celebrar, es meditar qué es lo que estamos haciendo, qué es la pasión de Cristo. Y luego el sábado se bendijo el fuego nuevo y el agua. El fuego para los judíos lo hacían porque se van al libro de Génesis, donde Dios separa la oscuridad con la luz, o la luz de la oscuridad, y nosotros pues, celebramos la luz nueva porque es Jesucristo el que viene a darnos vida nueva. ¿Por medio de qué? Del agua nueva. ¿Qué es el agua? El bautismo. El bautismo. Entonces, el domingo, ¿qué celebramos, dijiste tú? La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Pero también resucitamos nosotros. Romanos capítulo 6, versículos 3, del 3 al 5 más o menos. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿Qué pasó ese día? Cuando Jesús resucita, vamos a ver qué pasa. Romanos capítulo 6, versículos del 3 en adelante, habla Señor. Que tu siervo escuche. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y moriremos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos el domingo de resurrección, se cumple el verdadero significado del sacramento del bautismo. El bautismo te hace morir y resucitar con Cristo.
En la cruz, cuando Jesús estaba ya muerto, le atravesaron con una espada, una lanza, su costado. ¿Y qué salió de ahí? Agua y sangre. Que representa el bautismo y la sangre de nuestra salvación. El agua transformada en vino, la Eucaristía. Es ahí donde nosotros, todos los que hemos sido bautizados, morimos con Cristo. Por eso el sábado es una misa larga. Empezamos a ver como 8 lecturas, 8 de diferentes libros, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. Y luego terminamos con ¿qué? Ya después de medianoche, con la resurrección de nuestro Señor Jesús. Morimos con Él y resucitamos con Él. Ese es el domingo de resurrección. Ahora, dices tú, ¿qué más sigue? Después de la resurrección, ahí termina, ¿no? Todo este proceso que ya dijimos ahorita al principio, es un proceso de crecimiento espiritual, que debemos saberlo y ponerlo en práctica. Después de la resurrección, ¿qué es la resurrección? Naciste, Cristo nació a una vida eterna nueva, libre de pecado. Nosotros estamos aquí en la tierra. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a ser el Nuevo Testamento, lo que estamos viviendo hoy. Lo que vivimos hoy estaba escrito en el Antiguo Testamento. Lo que estamos haciendo el día de hoy es lo que va a pasar en la vida eterna. Por eso Jesús, Él sube a la vida eterna, al cielo, pero nosotros resucitamos con Él aquí en la tierra. Vamos a resucitar aquí en la tierra. Vamos a empezar la resurrección desde aquí. Empezar a poner en práctica. Queremos estar limpios como Jesús. Entonces empiezan otros 40 días. 40 días pascuales o 40 días de Pascua, que es cuando Jesús no subió directamente al cielo, anduvo 40 días aquí, que va a ser como de aquí hasta el día 13 de mayo, se cumplen los 40 días y es el día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí son 40, 13 de mayo, que viene cayendo como en jueves. Jueves 13 de mayo, ahí terminan los 40 días y empieza la ascensión de Jesús. Del día 13 de mayo al 23, 13, 14, 15, 16, al 22 de mayo, que es sábado, son 9 días. Un día por cada mes cada mes de la Virgen de embarazo, son 9 días. Por eso nosotros, cuando se muere alguien, hacemos ¿qué? El novenario. El novenario, la novena, por los 9 días de la Virgen, o los 9 días que caminó desde Nazaret hasta Belén, y los 9 meses de su embarazo. Y después de 9 días terminamos, y al siguiente día, que es domingo, que se celebra el día de Corpus Christi, el día del Corpus Christi. Entonces nosotros así llamamos la celebración, son 40 días, el día después de la novena, viene el día de Pentecostés, son los 50 días, se completan 50 días. Se celebra en la iglesia católica Pentecostés y se celebra en la iglesia judía el Pentecostés. Es una celebración. Pentecostés no es una iglesia. Pentecostés es la celebración de la venida para nosotros del Espíritu Santo. Para los judíos, las primicias y la entrega de todo ello, celebran ellos así. Después de los 50 días, 10 días después, celebramos celebramos el día de Corpus Christi, a los 60 días que ya serían. Esas son las celebraciones. Pero todos estos días tenemos que saber qué es el significado de estos 40 días para nosotros. Ya vimos la primera,
resurrección, amanecemos y morimos y nacemos con Cristo nuestro Señor. Pero vayamos a través de la Biblia y veamos qué más nos enseña. Por ejemplo, siempre se lee esta lectura, Lucas capítulo 22, versículos como del 1 al 12, que habla lo que pasó el primer día, después el primer día de la semana, el día de la resurrección. ¿Qué es lo que pasó? Lucas capítulo 22, versículo del 1 al 12, más o menos, habla el Señor. Que tu siervo escucha. Estaba ya cerca la fiesta en que se come el pan sin levadura, o sea, la fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes... Lucas 24. Yo voy mal. Lucas 24, 22. Lucas 24 del 1 al 12. Ahora sí. Lucas 24. Capítulo 24 del 1 al 12. Okay. Habla Señor. Que tu siervo escucha. Las mujeres descansaron en el día del reposo, conforme al mandamiento, pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar, y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban asustadas sin saber qué hacer, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie, junto a ellas vestidos con ropas brillantes. Llenas de miedo se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían, y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús, y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María, madre de Santiago, y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían, y no querían creerles. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro, y cuando miró dentro no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa admirado de lo que había sucedido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Qué te enseña a ti esta primera lectura? Es la primera aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te enseña? ¿Y por qué? Bueno, lo que nos dice aquí en la lectura, ¿por qué se les apareció a las mujeres primero? Antes de contestar lo que me dice la lectura, mira, van las mujeres. Yo creo que las mujeres, ¿por qué Dios busca primero a las mujeres? Siempre busca Jesús, o la anunciación de Jesús, siempre ha sido sobre las personas más humildes, o más maltratadas, o más abusadas. En aquel tiempo las mujeres no eran muy bien valoradas o cuidadas. En el libro, en los mandamientos aparecen entre los burros, entre los bueyes, entre las propiedades, entre los esclavos. Quería decir que la mujer solamente era una máquina para hacer hijos y ya no más nada. No tenía dignidad. Jesús toma a un niño, lo pone en las rodillas y le dice: el reino de los cielos es semejante a los niños. ¿Por qué? Porque los niños eran maltratados. Los niños tampoco tenían voz ni voto, solamente los adultos y los hombres. Cuando los ángeles se aparecen en el nacimiento de Cristo, no van sobre los sacerdotes, ni van sobre los que saben de las leyes, ni nada. Se van sobre los pastores, que eran gente que no tenía ni estudio, ni sabían leer ni escribir. Era lo más odiado, yo creo, del pueblo judío, pero a ellos son los que Dios escogió, a los humildes de corazón. Dice Dios que creo que en el libro de
de las bienaventuranzas, el que no es humilde de corazón no verá al Señor, solamente el justo, el humilde. Un humilde lo ve. El soberbio, el vanidoso, solamente ve un pedazo de pan, no más nada. Que se necesita humildad, se necesita para poder creer en Dios. Las mujeres las elige Dios, yo creo, por eso, porque aparte fueron sacadas de aquí. Espiritualmente, la mujer tiende a amar. En una separación, ¿quién sufre más? ¿El hombre o la mujer? La mujer, porque la mujer sabe amar, sabe querer, se entrega por completo. Y pues la prueba de que se entrega por completo, mira, estas mujeres están en el camino. ¿Dónde estaban los discípulos? Escondidos. Y ellas, no les importó un comino si las fueran a matar o no. Ellas fueron a limpiar y a purificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y mira que tenían que mover una roca grandísima. Y ni siquiera se pararon a pensar cómo la vamos a mover. ¿Cómo la moverían? Ellas nomás lo que querían era servir a nuestro Señor Jesús. Iban a buscarlo. Dice que el ángel se les apareció y les dijo: ¿a quién buscan? Al que buscan no está aquí, ya resucitó. Enseñanza grande que se celebra en estos 40 días, empezar a buscar al Señor desde temprano. Levantarte estos 40 días, si tú eres de los que 5 minutitos más, pues quítale mejor 5 minutitos menos y empieza a orar, a buscar al Señor desde muy temprano. Estos 40 días hay que buscar al Señor desde muy temprano. ¿Para qué? Para seguir creciendo en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. ¿Por qué a las mujeres? ¿Qué pasó cuando llegó con los discípulos? No creyeron. ¿Qué le dijeron? Dudaron. ¿Por qué a las mujeres? ¿De dónde vino el pecado? De la mujer. ¿En dónde está? ¿En qué libro? En Génesis. En Génesis. Con Eva cae el pecado. ¿Por qué usa la mujer? Decía un sacerdote, y yo también lo tomo porque es cierto. Para engañar a la mujer tuvo que venir un ángel de Dios, y para engañar al hombre solamente una mujer bastó. Eso te enseña que el poder que la mujer tiene y que tiene también sobre el hombre. Por eso, si tú te das cuenta, casi en la mayor parte de la iglesia, en los grupos de nosotros, la mayor parte son ¿qué? Mujeres. Mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre no cree, igual que los discípulos no creen, hasta que la mujer vaya y los arrastre y los traiga. Es la mujer la que los va a meter, la mujer lo que los sacó, ahora la mujer es la que los va a meter al reino de los cielos. Por eso yo creo que es la mujer. ¿Por qué los hombres no? Si seguimos leyendo ahí, pero antes de seguir ahí leyendo, me llama la atención de lo que hallaron en la tumba cuando corrió Pedro y Juan. Hallaron, no me acuerdo cómo le llaman, lo que le ponían en la cabeza a Jesús, que está creo que en Oviedo, España, se lo puedes ir a ver, ahí está. Hallaron la vestimenta que está donde está en Italia. Entonces, todo esto te lo digo porque para ponernos a recapacitar estos 40 días pascuales, estos 40 días después de Pascua, que en realidad Jesús existió y que existe y que está vivo, que no es un juego. Tenemos que cambiar nuestra mente de una mente negativa, pensando que
que nunca voy a estar con Jesús, que va a tardar un tiempo y que no. O sea, Jesús existe y Jesús está vivo. Mira, ¿por qué no se presenta con los hombres? Ahí mismo donde te quedaste, en el versículo creo que 13, del 13 en adelante, habla de quién? Del camino de Maús. Vamos a ver qué nos enseña. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Ponle pausa. Estos son discípulos de Jesús, caminaron con Jesús. No se dice si son dos hombres. Yo creo que es una pareja, yo creo que es hombre y mujer, porque habla del nombre después. Pero van caminando de Jerusalén para abajo. ¿Qué dice? ¿Qué te enseña? Se están retirando ya de la iglesia. Esta cuaresma, estos 40 días no son para retirarse, son para acercarse más a Dios. ¿Por qué eligió a las mujeres? ¿Cómo iban estos hombres? Iban discutiendo, iban alegando. En otros libros dice que había tristeza en sus rostros. Y todo eso, la discusión, la tristeza, la alegata, te impide ver claramente a Jesús. Por eso seguir estos 40 días es seguir creciendo en la palabra de Dios para ver más claro, y saber que la palabra de Dios se cumple. Lo que hemos visto en la Cuaresma, en la Pascua, todo se cumplió y se va a cumplir todo lo que está escrito. Que esta Cuaresma muchos se les va a olvidar lo que vivieron y van a ir como estos, alejándose de Dios. Pero Dios se acerca a ellos. Mira qué pasó. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran, nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertad a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto, aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les aparecieron y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles a todos los pasajes de las Escrituras que hablaba del comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Hasta ahí, palabra de Dios, ya seguimos. Nuevamente, la llamada de atención. ¿Por qué? Porque a veces creemos solamente en leer, pero no nos ponemos a meditar. Jesús les empieza a dar una cátedra de estudiar la Biblia, por ejemplo, los mete a la lectura, a la lección divina que llaman, y después los pone a meditar. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras?
estos 40 días tenemos que leer palabra de Dios. Y así como Jesús pregunta, ¿qué es lo que decían las escrituras de él? Y nos invita a meditar la palabra de Dios para poderla entender, para que nos lleve, después de la meditación, a poner en práctica la oración conforme a lo que hemos aprendido en la lectura y después poder llegar a la contemplación. Mira, te lo vamos a ver. Los metió primero a la Biblia, al Antiguo, Nuevo Testamento, y después los puso a meditar. Estas 40 días son también, ¿para qué? Para meternos a la lectura y meditar. Y mira lo que siguió. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció y se dirigió el uno al otro. Palabra de Dios. Gloria Aquí a ti, le Señor ponemos Jesús. pausa. Ya nuevamente Jesús va y hace como un tipo de juego que se va de largo y ellos empiezan a ¿qué? A orar. Hey, quédate con nosotros. Jesús te mete a la Biblia, Antiguo Nuevo Testamento, después te pone a meditar, a ver qué dice las lecturas del Mesías. Y después que ya pasaste estos 2 pasos, te pasa al tercero, oración. Quédate con nosotros. Y después viene la contemplación. Lo pudieron ver. ¿Y dónde lo reconocieron? En el pan y el vino. La Eucaristía. ¿Por qué? Ya les había hablado como 3 veces del pan y el vino, el pan y el vino y todo esto. Y ellos todavía no capiaban. Ahora reconocieron que Jesús se quedó ¿dónde? En la Eucaristía. Y si Jesús en ese momento desapareció y él podía pasar por cualquier pared y hacer cualquier cosa, ¿no podría estar en el pan como él lo prometió? Esto es mi cuerpo. Yo creo que sí. Pero desgraciadamente hay mucha gente allá afuera que del diablo los usa para decir que esto solamente es un símbolo. No, no es es más que un símbolo. Entonces, hasta ahorita, los 40 días que vienen, que estamos viviendo ahorita, nos está metiendo Cristo a la meditación, a la celebración de la Eucaristía, de comer su cuerpo y beber su sangre. Esa es la común unión. ¿Qué más sigue? Aquí mismo. Ahí mismo. Que habla, Señor. Que tu siervo escucha. No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras. Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha parecido a Simón. Entonces ellos 2 le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Venían cansados, son 10 kilómetros. ¿Y qué pasó? Cuando tú lees la palabra, cuando más cansado estás, cuando ya más triste estás, cuando fastidiado estás, tienes que refugiarte ¿dónde? En la palabra de Dios y en la Santísima Eucaristía. Eso les dio energías a ellos para regresarse nuevamente al camino correcto. Se iban alejando de Dios, de la Jerusalén, y regresaron nuevamente ¿a dónde? Al templo. O al templo donde Jesús partió el pan y nos entregó el vino y puso la orden sacerdotal. Ahí se regresaron. Es ahí donde se regresan y es ahí donde Dios te quiere tener.
Cada que tengas tristeza, esa es la casa de Dios. Ahí es la casa de la oración. Ahí es donde podemos estar en su presencia. No en la Jerusalén donde fuimos a buscar, donde fue María y encontrar una tumba vacía. No, es ahí, en el Santísimo, en el Sagrario, donde está la presencia de Jesús. Estos 40 días nos lleva ahí. Nos lleva a estar unidos con Dios por diferentes maneras. Y luego se volvió a aparecer 8 días después. ¿Qué siguió? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Estaban todavía hablando de esas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean un espíritu. No tiene carne ni hueso como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: lo que me ha pasado en aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Ponle pausa. Llega Jesús en estos 40 días, 8 días después, se aparece frente a los discípulos y se pone así, así, con las manos abiertas, para mostrarle todas las llagas que él había tenido, para que la gente pueda creer que está vivo y que resucitó. Y les dice: la paz del Señor esté con ustedes. Entonces, ¿cuál es la manera de buscar la paz? Estos 40 días tenemos que encontrar la paz. ¿Dónde? Refugiarnos en las lecturas, pero también ¿dónde? En Juan, esa lectura, dice el Señor: vayan y perdonen los pecados. ¿Cómo encuentras la paz? Con el perdón de los pecados. No lo vamos a buscar, pero Juan te enseña que Dios les da una orden nueva a sus sacerdotes. Ya les dio la orden de ofrecer el cuerpo y la sangre. Ahora les da la orden y les da el poder de perdonar pecados, para que nosotros tengamos paz. Estos 40 días, yo te digo, son cuando el diablo más te ataca con tentaciones y todo tipo de problemas y cosas, pleitos en la familia, desesperación por, si estás dejando el alcohol, desesperación por tomar, si estás dejando la droga, desesperación por agarrar droga, si eres atenta, tener la tentación por mujeres, o en el caso de las mujeres por hombres, te pone ese tipo de tentaciones. Es duro, pero tienes que refugiarte ¿dónde? En la palabra de Dios y en la confesión de los pecados. Eso desarma por completo a Satanás. El miedo, ¿no? A veces, tantas veces que el miedo pasa por nuestra mente, como nos lo has dicho, que muchas veces se nos pone en la mente: no, yo no voy a poder, o no sé, me entran muchos temores, y pienso que es parte de lo, como nos lo estás explicando ahorita, que tenemos que refugiarnos en oración, en confiar en la voluntad de Dios, ¿no? Más que nada aceptarla. Es que si estos 40 días es un refuerzo a lo que ya vienes haciendo, qué triste que te aventaste una cuaresma sin tomar y luego volviste al vicio. No, sigue los otros 40 días apoyándote en lo que Dios te está enseñando. Te está enseñando cada 8 días una cosa diferente, y mira lo que sigue. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Entonces hizo que entendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, en su nombre, y comenzar desde Jerusalén. Hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que sus pecados les sean perdonados.
Ustedes son testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Se aparece y después le da otra orden a los sacerdotes. Vayan, Mateo 28, 19, 18, todo poder se me ha dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y hagan discípulos, dice, a todas las naciones. Eso se llama católico. Todas las naciones, universal, católico. Una iglesia, Cristo les está diciendo, quiero una iglesia católica, una iglesia universal, en todas las naciones. Es una orden, vayan y háganla. ¿Y cómo lo va a hacer? Les va a dar el poder. Se apareció en el Monte de los Olivos, y ahí donde asciende él al cielo, y después, a los 10 días, apareció el poder del cielo. Pero ¿qué nos enseña aquí a nosotros? Esa es la orden que le dio a los discípulos. Bueno, lo mismo a nosotros. Dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, y con nuestro testimonio hacer que la gente conozca más a Dios, se acerque más a Dios, y que estos 40 días aprendimos palabra de Dios, estudiamos palabra de Dios, nos refugiamos en Dios, nos refugiamos en la iglesia confesando nuestros pecados, nos alimentamos de la Eucaristía y luego damos testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y nos ha transformado. Dice Jesús, no se aparten de aquí. Nos hace una sugerencia, no te apartes de la iglesia, no te apartes. Porque es en la iglesia donde viene la promesa de Dios. ¿Qué pasó en la iglesia? Creo que está en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en el versículos, yo creo que del 13 en adelante, creo que ahí está. Vamos a ver si es ahí, Hechos de los Apóstoles, lo leemos desde el primer versículo, Hechos de los Apóstoles 2.1, vamos a ver qué nos enseña. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Cuando llegó a la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, llegados de todas partes del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, en 50 días, vamos a vivir los 40 días, las apariciones de Cristo, y después sube al cielo, en el Monte de los Olivos, y a los 10 días pasó esto en la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Ahí donde partió el pan, donde hizo la orden sacerdotal. Es iglesia católica, tú vas a Jerusalén, es una iglesia católica. Ahí celebró el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco, celebraron la Pascua. Entonces, ¿qué te enseña? La iglesia de Cristo es una. Estaban reunidos todos en un lugar, no en varios lugares. Es una sola iglesia, un solo lugar. Y es ahí donde se recibe el Espíritu Santo, donde se recibe el poder de Dios. Dice la palabra de Dios, y había gente de todo el mundo. Nuevamente, una iglesia católica, una iglesia universal. ¿Por qué ahí no dice católica? Porque no se quiso poner católica o no quisieron ponerlo católica. Porque a veces nosotros queremos todo bien clarito y no es así. No es así. Esto es para que es cuestión de fe.
Es cuestión de creer. Es cuestión de creer. Ahora decías, ¿qué se celebra? Pues esto es lo que celebramos en la Cuaresma. Hay otra parte, pero el tiempo ya es largo y para no hacer muy largo vamos a partirlo en dos partes. Esta es la primera parte y después seguimos con la segunda parte. Entonces, hasta aquí, lo que hemos aprendido, que empezamos después de la resurrección a caminar con Jesús 40 días, en la que nos hace una invitación a no alejarnos de la Jerusalén como los del camino de Maús, que al igual que Magdalena nos levantemos temprano a buscarlo, ya sea en oración, cantos, en celebración, que lo primero que busquemos en el día sea Él, y que cuando nos estemos en tristezas, alejados como los de Maús, nos refugiemos en la palabra, en esa lección divina, leer, meditar, orar conforme a la palabra y buscar la contemplación. Y también nos invita a alimentarnos del pan y del vino, la Santa Eucaristía, que es ahí donde se quedó. Y también que si cometemos pecadillos en este tiempo, pues que tenemos, bendito sea el sacramento del perdón de los pecados, ir a confesión de nuestros pecados lo más que se pueda y no alejarnos de ahí, dice Dios. No te alejes de ahí, como le dijo a sus discípulos, permanezcan ahí, porque es ahí donde reciben el poder que viene del cielo. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe mañana y siempre. Y esto que hoy Dios nos ha enseñado, llene nuestros corazones y nos ayude a vivir 40 días de días pascuales después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, a vivirlos y contemplarlo y saber cuál es el significado. Tenemos que fortalecernos. Un católico fortalecido jamás es vencido, y créalo, hermano, nadie le va a venir a predicar cosas que no son, porque usted va a estar completamente fortalecido. Es tiempo de saber qué es lo que celebramos en nuestra iglesia. Vaya, y así como Jesús invitó a sus discípulos a ir a todo el mundo, vaya y platíquele a los que no conocen de Dios. Nuevamente, que la Santísima Virgen los cubra con su santo manto, a ustedes, a sus esposas, sus esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, y el pueblo de Dios dice, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.